Contraportada, con Carlos Loret de Mola. Son las 6:14. Análisis de Contraportada con el maestro Alfonso Zárate. Maestro Zárate, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Cómo ve la reforma electoral que se está canjeando por la reforma energética? Yo escribo este proceso de construcción de la reforma electoral en un proceso que hemos estado viviendo en México en los últimos meses y que, en mi opinión, se caracteriza por todo el intento de centralizar el poder. Ya sabemos que en los largos años de preeminencia del PRI, el Ejecutivo dominaba sobre todos los poderes, no solo de la Unión, sino también de los estados y de los municipios. Pero la alternancia significó un cambio muy sensible en esta materia. Mientras avanzamos de una manera, diría yo, tímida y lenta en la democratización a nivel federal, en los estados de la República los gobernadores se erigieron en señores feudales. Y todo esto se ha traducido en gasto dispendioso, en frivolidad, en mayor corrupción. Son muchos los casos que tenemos de los estados de la República en donde la precariedad de la sociedad y la debilidad de las oposiciones permitieron que estos gobernadores hicieran y deshicieran a sus anchas, como Humberto Moreira en Coahuila, o como Fidel Herrera en Veracruz, o como Andrés Granier en Tabasco, o Juan Sabines en Chiapas. De tal forma que empezamos a ver un proceso de recuperación de los hilos del poder a partir del regreso del PRI. Lo que a mí me sorprende, Carlos, es que esté ocurriendo algo similar en esta iniciativa de los dos grandes partidos de oposición, del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática, que están buscando la desaparición del Instituto Federal Electoral para crear una institución farragosa que es el Instituto Nacional de Elecciones. Me parece que en esta medida las oposiciones llevan el mismo camino del gobierno federal de darle a un órgano central una serie de atribuciones que, creo yo, pasan por encima de los estados de la República y arrasan con ellos. Hay dos argumentos que dan para esta reforma electoral. Debería decir también, como paréntesis, que estamos ante una propuesta de reforma político-electoral, pero creo que la parte política tiene muchas cosas muy rescatables, muy interesantes, pero en este caso yo me centraría en la parte electoral. Y creo que en la parte electoral argumentan, por un lado, que este instituto va a quitarle la fuerza, la presencia dominante de los gobernadores sobre las instituciones electorales de los estados. Se argumenta también que tendría una reducción el enorme costo de los procesos electorales, pero creo que ni una cosa ni la otra se sostienen. Por un lado, porque no obstante efectivamente la arbitrariedad y la injerencia en muchos ámbitos de los gobernadores, lo que hemos visto en los últimos lustros ha sido la alternancia en los gobiernos de los estados. Eso le iba yo a decir, es sorprendente porque, pues si se supone que fueran tan controladores, que sí sabemos que son influyentes, pero si fueran tan controladores, pues no habría alternancia, y hemos tenido alternancia en la inmensa mayoría de los estados de la República, y lo vemos en fecha reciente. Exacto, Carlos. Entonces, un gobierno priista le hereda a un panista le hereda a un perredista, el caso de Morelos, y así sucesivamente. Y por otro lado, si en efecto ya ahora parece ser que no piensan desaparecer a los institutos electorales, pero sí establecer un mecanismo que permitiera desde un consejo a nivel central del Distrito Federal la selección y la elección de quiénes serían los funcionarios electorales en los estados. Esto me parece que también, asume como impoluto al centro. Desde aquí se pueden tomar decisiones que corrijan estas desviaciones, lo cual obviamente es una gran ingenuidad, porque al final de cuentas, si hay funcionarios corrompibles, lo van a hacer independientemente de que los designen en la federación o en los estados. Y aparte es de una soberbia inenarrable, ¿no? A mí me da la impresión a veces de que hay como una propuesta de regresar a una república centralizada. En vez de avanzar en el fortalecimiento de las regiones y de los estados, es asumir que desde el centro se pueden tomar todas las decisiones buenas. Lo que seguiría en concordancia sería que ya no se eligieran gobernadores, sino que se presentara por el Ejecutivo una terna del Senado y que decidiera quiénes son los mejores para gobernar los estados. Entonces me preocupa esta tendencia, porque en realidad creo que los mexicanos tenemos una costumbre muy censurable. Yo he mencionado varias veces que tenemos mucha iniciativa y poca acabativa.
cuando uno recorre el país, se encuentra tantas obras inconclusas, o cuando observa cómo cada gobernador se le ocurre iniciar algo, pero no les gusta continuar. Y creo que en este caso, a lo que tendríamos que avanzar es al fortalecimiento del Instituto Federal Electoral, que ciertamente ha perdido presencia y fortaleza en los últimos años, a la revisión del Código Electoral, que también en algunas de las transformaciones recientes, sobre todo, presenta algunas involuciones. Por ejemplo, el hecho de que se limite la posibilidad de los contendientes de señalar las mentiras, las falacias de sus contrapartes. Y yo creo que... Maestro, déjeme meter una pausa porque está muy interesante este asunto. ¿Podemos seguir después del corte? Con mucho gusto. Seguimos con el maestro Alfonso Zárate. Contraportada. Son las 6:24. Estábamos conversando con el maestro Alfonso Zárate, analista de este programa, sobre el asunto de la reforma electoral. Maestro Zárate. Sí, yo les decía que hay una tendencia de la clase política mexicana, sobre todo, de pensar que todo tiempo pasado fue peor y de asumir que el mérito de su gestión reside en la creación de nuevas instituciones. Y creo que esa es una mala costumbre. En México, la continuidad de los programas que valen la pena es una mala palabra, le llaman continuismo. Así que en este caso estamos de nuevo ante un intento no de fortalecer al Instituto Federal Electoral, no de subsanar problemas evidentes que tiene el COFIPE, y mencionaba yo, por ejemplo, uno de ellos, el hecho de reprobar la contrastación de propuestas y la contrastación de trayectorias entre los candidatos, lo cual es lo natural en cualquier proceso electoral en cualquier parte del mundo. Sin embargo, cometimos excesos, igualmente en la parte de la espotización de la política. En vez de abrir espacios para una discusión mucho más seria, pues nos llenamos de millones de spots. O sea, sí hay cosas que corregir, pero me parece que una cosa es corregir para fortalecer una institución y otra es de nuevo desaparecerla para crear otra, que además entraña muchas dificultades de muy diversa naturaleza. Por ejemplo, en las reformas anteriores electorales, junto con la reforma constitucional, se ha consensuado las reformas a las leyes reglamentarias. Este no es el caso ahora. Se está planteando también como una posibilidad que el exceso de gasto en las campañas se traduzca en nulidad de elección, y desde luego que esto entraña otra serie de complejidades, entre otras cosas para los órganos revisores, fiscalizadores, que tendrían que hacer una revisión al vapor poco cuidadosa y muy rápida, de tal manera que los partidos afectados pudieran interponer sus recursos todavía en tiempo antes de tomar posesión, de tal forma que la descripción que hace Jorge Alcocer, que me parece que es uno de los estudiosos más reconocidos en la materia, es que estamos ante un reemplazo desordenado, caótico, confuso, y creo que todo esto estamos todavía a tiempo de resolverlo. Ojalá que la necesidad sobre todo del Partido Acción Nacional, que en este caso imagina que a través de estas transformaciones le va a amarrar las manos a los gobernadores y va a tener más posibilidades de regresar a la presidencia en el 2018. Ojalá que en vez de seguir caminando en esta ruta, haya la sensatez y la madurez para caminar mejor por un fortalecimiento de una institución que ha sido emblemática del nuevo tiempo democrático, en vez de construir esta aberración que me parece sería el Instituto Nacional de Elecciones, como se está perfilando hasta el momento. ¿Cree que traiciona esta vocación federalista que pues fue uno de los postulados históricos del PAN? Sí, me parece que en efecto el Partido Acción Nacional es un partido que tomó especialmente fuerza en las regiones, y que ahora con esta propuesta parece seguir la misma línea que ha seguido el gobierno federal de Enrique Peña Nieto, de irle quitando atribuciones por un lado a los estados y por el otro de írselos dando a instancias federales. Lo que ocurrió con la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública, creando la Supersecretaría de Hacienda, la Supersecretaría de Gobernación, con leyes que pueden ser muy positivas, como la de contabilidad gubernamental o de deuda pública, pero lo sorprendente es que sean ahora las oposiciones las que caminan en el mismo sentido de ir centralizando cada vez más, y yo creo que es un error, porque al final de cuentas esta enfermedad de la apropiación de la política por parte de los gobernadores se quiere combatir con un remedio que puede resultar
más perjudicial que benéfico. Maestro Zárate, como siempre, muchísimas gracias, un abrazo. Igual, Carlos, hasta luego.